Te quiero compartir un secreto hoy. Hay muchas maneras para saber cuál es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero yo se los voy a compartir de la forma más sencilla y que se puede confrontar la historia real con la Biblia. Incluso la encontramos en los libros de primaria porque nos lo enseñaron en la escuela. ¿Cuál es esa manera sencilla? Vamos y desempolvemos nuestro libro de ciencias sociales, donde nos habla de la conquista de América. Ahí nos dice que los españoles vinieron el 12 de octubre de 1492 a estas tierras. Cuando ellos ingresaron, no encontraron ninguna iglesia en este continente y tampoco existía otra iglesia en ninguna parte del mundo. Los únicos que viajaron en ese tiempo y trajeron el evangelio fueron sacerdotes y obispos, cumpliendo con lo ordenado por nuestro Señor, como lo dice en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No venía ningún pastor, porque no habían nacido ni los abuelitos de estos. En la carta encíclica, página 216 y numeral 278, dice: llamada a encarnarse en todos los rincones y presente durante siglos en cada lugar de la tierra, y eso significa católica. ¿Cómo podemos comprobar que era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo el que traían los sacerdotes y obispos? Fácil. En Romanos 15:28 Pablo dice: así que una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto, partiré para España. Esto quiere decir que Pablo era católico porque la doctrina que enseñó en España era la recibida por parte de nuestro Señor Jesucristo, porque si Pablo hubiera sido evangélico, mormón, pentecostal o de otra denominación, entonces los españoles que vinieron a evangelizar hubieran sido pastores protestantes. Pero Pablo evangelizó a los españoles y los españoles eran católicos, como dice un conocido refrán: ¿para qué le buscan 5 pies al gato si tiene 4? Las distintas denominaciones que existen hoy día surgieron a partir que el monje excomulgado católico Martín Lutero funda la primera secta el 31 de octubre de 1521 en Alemania, y estas en su mayoría han sido fundadas en los Estados Unidos. Pero si Jesús y tampoco los apóstoles viajaron a los Estados Unidos, ¿o acaso viajaron de mojados? Eso no existe en ningún libro de la historia, en Wikipedia y menos en las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Todas estas fueron fundadas por hombres y con doctrinas inventadas. Los fundadores buscaron nombres en la Biblia para su secta y ese le pusieron para confundir y decir que es bíblica y que viene de Jesucristo. ¿Te gustaría perseverar por un reino falso o de papel? ¿Verdad que no? Por eso los pastores protestantes prohíben a sus seguidores que lean la historia para que no descubran la verdad, engañándoles que la historia es mundana y lo único que les debe interesar es la Biblia. Por ejemplo, si yo quisiera fundar una secta, le pondría Iglesia de Belén. Así, para engañar, diría: Jesús nació en Belén, esta iglesia se llama Belén, entonces es de Cristo. Al decir que son de Jesús, es como que una mujer hoy día resultara embarazada y diga que el hijo que espera es de su esposo Juan, que murió hace 20 años, y asegure que el hijo que espera es de él, aduciendo que el niño se llamará Juanito, y al cuestionarla o al preguntarle, les diga a ella: si el papá se llamaba Juan y el niño se llama Juanito, entonces es hijo de él. ¿Cuál es la duda? Eso sería la deducción de esta mujer. El primer protestante ingresó a Guatemala el 2 de noviembre de 1882, invitado por el presidente en ese tiempo, Justo Rufino Barrios, reverendo John Clark, nada menos que Made in USA. Así fue como se propagó el protestantismo en este país. Barrios, aparte de traer el protestantismo, atacó a la Iglesia Católica, le arrebató varios monasterios conocidos hoy día como la Tipografía Nacional, Instituto Belén, el Conservatorio Nacional y otros edificios más. Pero ¿qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo 16:18? Cuando le encomendó su iglesia: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
que el diablo y tampoco los hombres enemigos de la iglesia la podrán destruir. Mis hermanos, romanos persiguieron a la iglesia, quemaron a los cristianos, alimentaron con ellos a los leones. Después vinieron los nestorianos, arrianos, bandoleros, musulmanes, la Revolución Francesa, nazismo, comunismo, etcétera, que han perseguido a la iglesia de Cristo, y hoy día ya son más de 70,000 sectas en el mundo que enfocan su ataque en contra de la iglesia católica por ser columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor, que es la iglesia del Dios viviente. Mis hermanos, Satanás sabe que si lograra destruir la columna, todo se derrumbará. O sea, todo se caerá, y entonces el diablo brincaría de alegría porque todos ya podrían creer en cualquier doctrina inventada por hombres y en lo que quieran. Pero eso no pasará, mis hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo así lo dijo y así se cumplirá. Mateo 28:20. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.